Os damos la bienvenida a este seminario online. Hoy, pues bueno, vamos a hablar de herramientas digitales para la gestión, realización y evaluación de la formación corporativa, el poder del feedback, ¿no? Qué importante en nuestras vidas el recibir, yo creo, el dar y bueno, vamos a conocer un poquito más acerca de este recurso que nos viene muy bien, pues eso, para mejorar, ¿no? Que es de lo que se trata. Bueno, antes de comenzar, sí me gustaría pues englobar un poco pues en este caso esta actividad y este seminario dentro de lo que es el proyecto Iberbus, Smart Ciudad, Comunidad, perdón, Digital Transfronterizo. ¿Vale? Es un proyecto europeo dentro de lo que es el programa operativo de cooperación transfronteriza. Es que es difícil de decir esto de transfronteriza, pero me saldrá, me saldrá. Al final, pues bueno, tenemos unos socios colaboradores, España, Portugal, todos estos son, digamos, estos pues socios, instituciones que participan aquí en este proyecto. Y bueno, al final, pues gracias a la financiación europea, pues podemos llevar a cabo todas estas actividades, ¿no? Dentro, ya sabéis, del POCTEC, en estos años, desde el 2021 al 2027, pues se pueden estar realizando, ¿no? Seguro que a lo mejor habéis participado en más actividades gracias a ello. Este es un plan común, digamos, entre varias administraciones y lo que pretende sobre todo es fomentar un poquito esta transformación, ¿no? El cambio interno en las administraciones locales, que no es fácil, como sabemos, y bueno, lo importante es dar un primer paso, como en este caso estáis haciendo todas las personas que nos acompañáis aquí en estos seminarios y en estas actividades que forman parte del proyecto, y sobre todo, pues eso, mirar hacia el futuro en un escenario pues de digitalización tecnológica dentro de estas herramientas que podemos utilizar de forma para la gestión, ¿no? Y sobre todo pues para la mejora de todos esos procesos de la organización, ¿no? Vamos a intentar, pues eso, que la tecnología sea nuestro aliado, pero para ello pues tenemos que tener ciertos recursos, ¿no? Bueno, pues dicho esto y sobre todo agradeciendo pues que seáis parte, ¿no? De este proyecto y de este plan común entre varias administraciones, tanto de España como de Portugal, pues hoy hablamos un poquito de estas herramientas digitales, ¿no? Para la gestión, realización y evaluación de la formación corporativa y sobre todo el poder del feedback. Hay muchas formas de dar feedback, como veremos, pero vamos a tener las cosas un poco estructuradas, ¿no? Antes de solicitar ese feedback, porque muchas veces, pues si lo hacemos a posteriori o lo solicitamos varias veces ya, digamos, pues no es lo mismo. Entonces, vamos a intentar pues definir un poquito esos, lo primero esos recursos y sobre todo pues el tema de cuándo podríamos pedir feedback, ¿no? A lo mejor qué tipos de preguntas podemos utilizar y sobre todo pues también esos recursos que tenemos digitales para hacerlo, ¿no? Bueno, dentro de este seminario vamos a comentar varias cosas. Vamos a hablar, por ejemplo, de estas herramientas para la gestión. No es lo mismo, pues a lo mejor gestionar formación con una plataforma que hacerlo directamente como se hacía antes, a lo mejor enviando a través de PDFs, ¿no? Los módulos de los cursos y demás, ¿no? Y a lo mejor pues ya el siguiente paso pues dejarlo en una carpetita en la nube, que ya todas estas herramientas que tenemos también para la realización de esas formaciones, ¿no? Igual que nosotros estamos utilizando en este caso pues una herramienta que se llama GoToWebinar, ¿no? Para poder hacer que podáis acceder, digamos, en directo a este webinar o a este streaming, pues también existen otras herramientas que nos van a ayudar mucho a eso, ¿no? A obtener datos también luego para el tema de la evaluación y demás, y también, pues bueno, algunas herramientas que podemos incorporar dentro de esas plataformas para obtener lo que es el feedback, ¿no? Espero ahí que todo lo compartido hoy también sea de mucho interés y que nos ayude un poco a, yo creo que aterrizar las cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Con el tema cuando nos ponemos a ello con la formación y ver un poco todo el abanico de posibilidades que hay, ¿no? Luego ya también depende de nuestros objetivos, las características un poco de nuestros proyectos y, bueno, también pues los recursos que tenga nuestra organización, pues podremos ver algunas posibilidades u otras, pero sí conocer que existen y sobre todo, pues eso, los recursos que tenemos con ellas, ¿no? Bueno, ¿qué son estas herramientas digitales? Sobre todo, pues para formarnos, ¿no? Que muchas veces pues como comentábamos ayer con el tema de, pues eso, evaluar un poco las necesidades, cuando ya se han, digamos, definido esas necesidades,
pues hay que hacer un plan formativo, ¿no? Y en este caso, pues dentro de la cooperación que tenemos entre todas las personas que a lo mejor trabajamos en una misma institución, pues ya se dan pues esos recursos o digamos que se pueden difundir los cursos o las formaciones que se han detectado, ¿no?, en esa evaluación de necesidades, ¿no? Entonces, al final, estas herramientas digitales para esta formación corporativa que podemos, en este caso, tanto recibir como a lo mejor os toca alguna vez impartir, porque es verdad que pues muchas veces las organizaciones tienen personas que pueden aportar muchísimo porque desde dentro conocen todas las características y también pues conocen un poco cómo explicar las cosas, ¿no? Porque las han vivido y esa experiencia muchas veces pues a lo mejor alguien externo no lo puede hacer, ¿no? En otras ocasiones pues ya tendremos a lo mejor que eso, que pues oye, sacar una licitación o lo que sea para que otras empresas externas, otras organizaciones pues puedan optar para impartir esa formación, ¿no? Pero al final lo que nos interesa es definir un poco qué herramientas vamos a utilizar, ¿no? Al final estas herramientas digitales podríamos decir que son plataformas, aplicaciones un poco diseñadas para mejorar de los programas de formación, ¿no?, y mejorar estos programas de formación dentro de la organización. ¿Para qué sirven sobre todo? Pues son esenciales para garantizar un poco que todas las personas que participen pues reciban esa formación efectiva, mantengan también un compromiso y se pueda medir su progreso. Y muchas veces, pues bueno, el tema del compromiso, que suena un poco así una palabra potente, ¿no? Esto de compromiso suena un poco potente, pero sí que es cierto que depende un poco cómo planteemos la formación, pues la gente hará un curso, hará el cuestionario y se irá, ¿no? Pero también tenemos muchas herramientas digitales con las que podemos conseguir pues esa implicación, ¿no?, ese compromiso también y que pues yo creo que la formación se convierta en una experiencia, ¿no?, que ya si se repite, ¿no?, y si la gente pues tiene más ganas ahí de formarse con otras actividades y demás, pues ese sería un objetivo estupendo cumplido, ¿no? Luego ya hay que llevarlo a cabo, pero por lo menos que tengamos esas opciones, ¿no? Dentro de las herramientas digitales un poco para la gestión, lo vamos a dividir un poco en las que son un poco más enfocadas a la gestión, aunque van a tener un poco de conexión entre ellas, pero sí, digamos, entre la gestión, luego ya la realización para llevarlas a cabo y lo que es la evaluación, ¿vale? Entonces, en un primer momento, estas herramientas digitales más enfocadas a la gestión, pues podrían ser las que ayudan a organizar, planificar, supervisar un poco pues, los programas de formación y cuando, pues bueno, hemos detectado esas necesidades, ¿no?, con, pues eso, cuestionarios a lo mejor que hemos enviado, nos han requerido de otras actividades que se han realizado, pues oye, necesitamos un curso para esto o lo que hablábamos el otro día también, el tema de, oye, pues se va a implantar, por ejemplo, una nueva plataforma o una nueva aplicación corporativa o incluso se va a hacer, pues yo qué sé, el trasvase a una ya más potente como puede ser, pues ya un cambio más potente, me refiero a Microsoft 365, ¿no? Bueno, pues ese cambio no se puede hacer sin haber previamente un poco formado a las personas, ¿no? Entonces, pues bueno, todas estas herramientas de planificación, también, por ejemplo, de calendarización, ¿no? Cuando nosotros tenemos ya, digamos, pues detectados un poco esas necesidades para formar a todas las personas que trabajan en la organización o a nuestros equipos, pues ya deberíamos un poco planificar, ¿no? Para eso, pues los calendarios que tenemos de forma digital nos ayudan mucho y aquí, pues bueno, tanto luego en las plataformas digamos, para la realización de las actividades formativas, pues tendrán su propio calendario, pero los recursos, por ejemplo, de calendario, pues podrían ser muy útiles para también las personas que estamos implicadas, ¿no? Para eso podríamos en este caso utilizar, como veremos ahora, pues herramientas como un calendario compartido y demás, no solamente con, digamos, con nuestro propio equipo, con las personas que estamos más cerca, sino también pues con los colaboradores, las personas implicadas, ¿no? Para que todas las que estemos ahí pues en esos proyectos de formación,
pues tengamos la misma información y en este caso las fechas, ¿no? Porque las fechas pueden ser fechas de reservar aulas, fechas de que a lo mejor no sean picos de trabajo muy importantes, ¿no? Cuando nosotros planificamos una formación, también deberíamos tener en cuenta pues el tema de, además de los días libres y las vacaciones, los días festivos de ciertas localidades y demás, pues también un poco esos picos de trabajo que suele tener una organización, ¿no? Ahí seguro que los tenéis detectado, aunque bueno, yo creo que en la vida no nos sobra nunca tiempo, pero sí que es verdad que hay, pues bueno, meses o por lo menos temporadas en las que seguramente pues tengáis ahí muchísimo más trabajo o cosas que entregar y demás, y entonces con unos plazos, pues ahí vamos a intentar siempre en la planificación, intentar bueno, que no coincida con ello, ¿no? Luego también una cosa interesante sería la promoción, ¿no? Cómo vamos a promocionar esas actividades, ¿no? Es muy importante que llegue a la gente porque hemos podido hacer pues un estudio súper interesante o ahí súper detallado de todas las necesidades, pero luego en la comunicación nos falla, ¿no? Por eso es muy importante también todas estas herramientas digitales que a lo largo del tiempo, si las vamos utilizando, pues también vamos a hacer que nos ayuden a poder, pues eso, tener una base de datos un poco más grande, digamos, poder comunicar a esas personas que han participado en otras actividades y demás, y sobre todo, pues que esa información llegue correctamente para que puedan acceder a las actividades, ¿no? Luego también tendríamos, digamos, pues definir un poco qué tiene que haber en esas guías explicativas, por ejemplo, que vamos a enviar cuando se dé la bienvenida a lo mejor a la formación o si es una formación presencial, qué vamos a compartir, ¿no? Aquí, pues bueno, sí que vamos a intentar siempre utilizar más que nada por el tema de la administración sin papeles, ¿no? Sobre todo, pues intentar compartir elementos digamos, contenidos en formato digital, ¿vale? Para eso, pues bueno, tenemos un montón de opciones, como comentaremos, pero al final, pues vamos a intentar que seamos ágiles, sobre todo en la compartición de información, pero sí definir un poco qué vamos a poner, por ejemplo, en las guías explicativas. Necesitamos poner una introducción a lo mejor que englobe un poco por qué esa formación, el tema también del cronograma de actividades, por ejemplo, de la duración, a lo mejor si vamos a utilizar plataformas que vayan abriendo los contenidos, ¿no? Según se van haciendo los cuestionarios, ¿no? Identificar muy bien eso porque eso nos va a evitar luego el tener que responder a muchas preguntas y también, pues tanto si es a nivel interno como si es a lo mejor con colaboradores externos los que imparten la formación, pues que lo tengan muy claro, ¿no? ¿Cómo queremos estas cosas? Vamos a ver ahora un poco a qué me refiero cuando veamos lo que son las plataformas ya por dentro, ¿no? Todas las opciones que tenemos, que si habéis hecho algún curso seguro que os ha tocado hacerlo en alguna de las plataformas que vamos a comentar, ¿no? Luego también sería interesante pues el poder ofrecer a lo mejor tutoriales. No digo grabarnos a lo mejor como yo estoy ahora hablando, pero sí por lo menos algún tutorial de temas de inscripción y demás, ¿no? Cosas que nos vayamos encontrando en el día a día, que de verdad que un vídeo, un tutorial explicado con una captura de pantalla nos va a ayudar mucho a, bueno, a poder responder de forma ágil, ¿no? Muchas veces seguramente respondáis a la misma pregunta varias veces. Podéis tener una plantilla ahí en Outlook, por ejemplo, en un correo electrónico, pero muchas veces lo que hacemos es copiar de otro correo que hemos enviado y demás, y todo eso pues nos lleva tiempo. En cambio, si tenemos muy bien definidas a lo mejor esas preguntas frecuentes, ¿no? El tema de pues una opción muy buena, para mí me parece estupenda, el tema de tener pues eso, una grabación, una pequeña grabación de cómo tienes que realizar la inscripción, ¿no? Eso ayuda muchísimo a las personas a evitar el tener que, pues eso, el que nos lleve más tiempo que entren a lo mejor a la formación y demás, ¿no? Y luego los canales de registro, ¿cómo van a ser? Pues se van a apuntar directamente, vamos a, digamos, a pasar una lista, ¿no? Y ya que los proveedores se encarguen de dar de alta a esas personas, entonces todas estas cosas sí las deberíamos tener, digamos, previamente pues definidas, ¿no? Para luego poder transmitir la información de mejor forma, a lo mejor, pues ya decimos, tanto para las personas que
aunque sean de dentro de la organización, pero lo tengan muy claro, como personas que a lo mejor pues colaboren, o como decimos en ciertos cursos, a lo mejor hay que, pues bueno, que otra empresa externa, otra organización imparta esa formación, ¿no? Pero si tenemos todo esto muy bien definido, va a ser mucho más sencillo para esas personas o para quien lo lleve a cabo el poder realizar todo el proceso y luego además, pues eso, darnos los resultados como queremos, ¿no? Si ya tenéis pues todo esto definido, estupendo, seguro que poco a poco lo habéis ido mejorando a lo largo del camino, como se dice, pero si es vuestra primera vez o a lo mejor estamos empezando y queremos hacerlo de una forma, pues eso, utilizando más herramientas digitales, pues todas estas cosas sí sería interesante tenerlas en cuenta, ¿no? En cuanto a estas características que deberían tener estas herramientas de gestión, al final, como son fundamentales un poco para eso, para asegurar esta formación que sea eficiente, efectiva y sobre todo alineada, ¿no? Es muy importante que todos esos objetivos que nos hemos planteado cuando hemos hecho pues esa evaluación de necesidades y demás, pues estén alineados con lo que damos, ¿no? Porque si no, cuando obtengamos ese feedback, seguramente veamos carencias, ¿no? Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta cosas como, por ejemplo, que esté integrado con otros sistemas, ¿no? Y esto, pues, viene un poco al tema de la interoperabilidad, ¿no? Que sea interoperable todos esos datos que vamos recogiendo, que si, por ejemplo, en nuestros formularios siempre incluimos, pues, nombre, apellidos y correo electrónico, la fecha, todos esos datos que coincidan, ¿no? En todos esos elementos, por ejemplo, cuando recopilamos datos y demás, ¿no? Porque luego vamos a poder integrarlo de una forma, pues eso, más encajada en el resto de sistemas. También intentar que, bueno, que haya tareas automatizadas, porque si no, pues puede ser que llegue un momento en el que, oye, se diga, pues oye, no he mandado la información sobre esto o demás, ¿no? O se publica algo y no le llega a todas las personas que les tiene que llegar, ¿no? Vamos a intentar automatizar tareas que gracias a la tecnología lo podemos hacer y ya dejar un poco pues lo que tenemos, digamos, potente, que somos las personas, en pensar, ¿no? En pensar cómo mejorar los procesos, en dar respuestas, soluciones, pero muchas veces estamos metidos en el tema de cosas y tareas que se podrían hacer automáticamente, ¿no? Y también que sea escalable y sobre todo flexible. Escalable me refiero a que, por ejemplo, cuando nosotros solicitamos la idea de hacer formación, el tener una plataforma, claro, lo que hablábamos, ¿no? Antes, pues a lo mejor utilizábamos el tema del correo electrónico para mandar los apuntes. El tema luego ya evolucionó a la nube, ¿no? Y a lo mejor teníamos una carpeta compartida con los alumnos. Y ahora ya hay plataformas donde, pues oye, todo está reunido y está fenomenal. Pero claro, también yo creo que antes de, digamos, dar ese paso, deberíamos plantearnos que eso, que sea escalable. Escalable me refiero sobre todo al tema de que utilicemos plataformas que no se queden obsoletas, que haya detrás, digamos, pues renovaciones, que haya actualizaciones, el tema también de seguir esos requisitos de seguridad. Es muy importante que cuando analicemos qué plataformas vamos a utilizar, pues que tengamos esa seguridad de que son plataformas que cuidan, en este caso, pues el EINS, ¿no? Ya para las organizaciones sobre todo y las administraciones, pero sobre todo que sean de confianza. De confianza me refiero a que ya lleven una trayectoria, que, oye, que ya podamos conocer la opinión de otras personas y demás o de otras organizaciones y sobre todo que luego, si por ejemplo, pues oye, cambiamos, pues no sé, nos ha dado la formación una empresa externa, que esa plataforma no se nos quede ahí ya sin poder utilizarse, ¿no? Que decidamos desde un primer momento, por ejemplo, que sea una plataforma de software libre, ¿no? No de software propietario al tener luego que estar a lo mejor pues teniendo una actualización recurrente y demás en cuanto me refiero sobre todo al tema presupuestario y demás, ¿no? O que sea una plataforma propia solo de esa empresa o de esa organización que ha impartido ese curso, ¿no? Cuidado con estas cosas, luego si nosotros queremos, en este caso, continuar con nuestra formación, ¿no? Por eso la escalabilidad, que sea flexible, que podamos utilizar los materiales, que sean reutilizables, ¿no? Muchas veces se hacen formaciones que luego se quedan ahí
y no son reutilizables, ¿no? Entonces vamos a intentar, pues a lo mejor pensar que, oye, de este contenido luego pues podríamos a lo mejor con los vídeos, por ejemplo, a nosotros nos pasa mucho con pues las formaciones así directas, que, oye, a lo mejor de un seminario de 1 hora y media, pues luego podemos hacer píldoras de 2 minutitos, ¿no? Todo eso hace que luego también se pueda utilizar esos recursos que ya están creados para ponerlo a disposición también de otras personas que a lo mejor se da otra formación, ¿no? Esto me refiero sobre todo, pues eso, a plataformas o a ideas como en este caso, pues la Diputación de Valladolid, que tiene esta opción bueno, de tener también pues un montón de información propia dentro de lo que es su página web, ¿no? Tiene una opción aquí para poder luego visitar vídeos, tiene un montón de infografías, ¿vale? Entonces, todo eso son recursos que podemos luego utilizar, ¿no? Entonces le podemos dar, digamos, pues como más vida, ¿no? Y más recorrido a todas esos contenidos que se generan y darle otra vida más a la formación, ¿no? Entonces, aquí os voy a poner, a ver si os quería poner aquí un ejemplo. Y aquí, pues bueno, tenéis un montón de información, sobre todo ahora os lo voy a poner, y aquí, pues bueno, como decíamos, al final, a ver, un momentito que quería aquí, recursos, bueno, tiene en este caso la Diputación de Valladolid, tiene pues eso, el tema de soporte TIC, ¿no? Aquí en la Diputación, pues tendréis aquí la opción de soporte TIC, pero también pues tenemos recursos humanos y formación y demás, información, y aquí en soporte TIC, pues bueno, tenemos un montón de información, que como decíamos al final, toda esta información no se pierde. ¿Por qué? Porque tenemos también pues la opción de luego pues esos elementos que se han creado a lo mejor compartirlos y sobre todo pues que no sea simplemente una formación y que se acabe el curso, sino que tenga un poquito más de recorrido, ¿no? Entonces, todas estas opciones nos vienen fenomenal para eso, para poder luego seguir un poco pues utilizando los elementos para seguir formando a las personas, ¿vale? Aquí tenéis también pues un montón de información y demás y es un ejemplo. Otro ejemplo pues podría ser, por ejemplo, la ECLAB con su gestión del conocimiento. Tiene una plataforma, GESCON, aquí gestión del conocimiento, y aquí, pues bueno, también tiene un montón de vídeos, tiene un montón de información que nos puede venir fenomenal para el tema de seguir formándonos, ¿no? Y es una opción útil de haber hecho, por ejemplo, pues eso, una serie digamos, pues eso, actividades, cursos y demás, y lo que hace es que luego, pues lo pone a disposición también para poder que todo el mundo que se quiera seguir formando o que quiera conocer un poquito más sobre ciertos contenidos, pues pueda tenerlo, ¿no? Entonces es como haber reciclado, en este caso, pero en una plataforma luego muy útil en cuanto a búsquedas y demás, ¿no? Entonces, pues bueno, podría ser una idea estupenda para que, lo que decíamos, no solamente quedarse ahí los cursos, sino esos elementos que se van creando formativos y que son muy útiles para otras personas, a lo mejor que no han podido estar en la formación o para las que han estado en la formación, pero que no se quede ahí, digamos, muerto el contenido cuando ya se acabe la actividad, ¿no? Entre estas herramientas de gestión, como decíamos, pues oye, dentro de esos requisitos, cuando vayamos a elegir, pues podrían ser algunos como que sean colaborativas, ¿no? Donde podamos pues eso, interactuar con otras personas que están realizando también el curso, que estarían también programadas, ¿no? Un poco según criterios, fechas adecuadas, como decíamos, podríamos pues eso, tener varias convocatorias para dar pues esa respuesta, ¿no? A todas las personas a lo mejor que tienen distintas necesidades, ¿no? Y también que haya, pues eso, canales de registro. Con canales de registro me refiero sobre todo a cómo se va a apuntar la gente, si va a haber una opción abierta para que se registren directamente o a lo mejor, pues eso, van a solicitarlo a través de un formulario que le enviamos, por ejemplo, o bien por correo electrónico o bien por alguna plataforma de email marketing, como comentábamos ayer con el tema de MailChimp, y entonces les llega la información, hay un botoncito para poder, digamos, registrarse, ¿no?
todo eso hace que nos ayude luego mucho a la gestión, ¿no? Puede ser simplemente pues, un formulario de Google Forms, puede ser un formulario de Microsoft Teams, ¿no? Todo lo que sea, digamos, que os ayude a luego gestionarlo, ¿no? En este caso, con Microsoft Teams, con Microsoft 365 y los formularios que tiene, lo bueno que tiene Microsoft, en este caso, si utilizamos todas esas opciones que tiene esta herramienta, es el tema de las automatizaciones, ¿no? En este caso, Microsoft pues utiliza también lo que se llama la inteligencia artificial para, digamos, poder automatizar procesos, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Pues tiene una herramienta que se llama Microsoft Automate y esta aplicación lo que hace, yo os voy a decir un poco lo que hace, no quiero decir que lo vayamos a aprender hoy porque eso sería ya, como decía Conan, eso ya es otra historia, ¿no? Entonces, si queréis saber un poquito más sobre esta herramienta, ya os digo que utiliza inteligencia artificial para hacer ciertas acciones, pues es súper potente porque al final lo que nos permite es, digamos, utilizar todas sus herramientas conectadas, ¿no? Microsoft Automate es un conector, es una aplicación parecida a Zapier, no sé si esta la conocéis, pero es una aplicación muy parecida a Zapier, ¿no? Zapier es una aplicación, esta lo que pasa que en este caso es de otra empresa, ¿no? Yo estoy hablando un poco del entorno Microsoft, que sé que muchas personas gestionáis Microsoft 365 y Zapier lo que es un disparador, ¿no? Tú puedes decirle, pues mira, quiero conectar esta aplicación con esta, ¿no? Entonces, imaginaros que hacemos un formulario, esto es similar a Microsoft Automate, ¿vale? Automate. Y esta herramienta que ya os digo que utiliza inteligencia artificial, lo que te permite, a ver, vale, inicio de sesión, vamos a ver si lo consigo, que no quería yo abrir directamente, pero os voy explicando un poquito lo que nos hace, ¿no? Imaginaros que creamos un formulario y ese formulario que está hecho con Microsoft 365 resulta que queremos que cada vez que entre una nueva, ¿cómo se dice? Una nueva solicitud de alguien, pues le envíe un correo electrónico diciendo, oye, pues muchas gracias, hemos recibido ¿cómo se dice? Tu solicitud de curso y nos pondremos en contacto contigo, ¿no? Eso hace que ya te hayas quitado un poquito la cosa de la gente que a lo mejor pues tenga dudas, si se ha inscrito correctamente y demás, y entonces pues bueno, me permite hacer eso, ¿no? Al final, todas estas herramientas que vayamos a utilizar, por ejemplo, dentro de lo que es ¿cómo se dice? La, la suite ofimática de Microsoft 365, pues nos va a permitir conectar, digamos, aplicaciones, ¿vale? Entonces, una de las cosas que nos permite hacer es pensar lo que queráis, ¿vale? Os la voy a enseñar un poquito por dentro, que es que me estaba pidiendo el doble factor de verificación, por eso tenía una llamada de Microsoft aquí mientras hablaba con vosotros, ¿no? Porque, por favor, siempre doble factor de verificación. Me sé la contraseña y el usuario, pero luego yo con otro elemento que tengo en mis manos, como puede ser el teléfono, una llave de seguridad, confirmo que efectivamente soy yo, ¿vale? El tema de las contraseñas está la cosa un poco, ¿cómo se dice?, complicadilla, sobre todo porque entre que no, ¿verdad?, el tema de recordarlas, pero sobre todo eso, las contraseñas más seguras son las que llevan doble factor de verificación. Bueno, pues, y a raíz de esto os quería decir, esto es un KitKat, ¿vale? Esto es un KitKat, pero nos avisaban ayer, en este caso, la OSI, el INCIBE y los cuerpos de seguridad nacional que habían hackeado a los servidores de Zara, a todas estas de Inditex, ¿no? Y entonces que cuidado porque vamos a empezar a recibir seguramente si tenéis, a lo mejor os habéis dado de alta en estas tiendas online de ellos y demás, pues cuidado porque aunque nos vayan a llegar mensajes diciendo que ya está su pedido y demás, pues seguramente sean ahí los ciberdelincuentes que estén enviando mensajes porque tienen un montón de información ahora de datos, nombre, apellido, correo electrónico, teléfono y demás. Pero bueno, cierro el KitKat.
La idea con Power Automate, ¿qué es? Pues el tema de poder conectar lo que decíamos, ¿no? Lo que son aplicaciones. Entonces yo puedo decirle el tema de decir, bueno, quiero que cuando se cree un formulario, cuando yo tenga un formulario de registro, pues automáticamente cuando la gente envíe ese formulario, pues directamente le llegue un correo electrónico. También para qué sirve, fijaros, aquí yo al darle a crear tengo un montón, digamos, de estos disparadores, de estos enlazadores de una cosa u otra, ¿no? Imaginaros también, pues oye, siempre nos estamos enviando facturas adjuntas, ¿no? Vale, claro, yo cuando recibo una factura adjunta en un correo electrónico, pues tengo ya que coger, descargármela, ¿no? Y demás. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, estoy utilizando un servidor, o sea, un gestor de correo, como puede ser, por ejemplo, Outlook, ¿no? Yo puedo en Outlook crear un grupo. Ese grupo tiene un buzón, ¿verdad? Aquí en grupos yo tengo buzones compartidos y este buzón, digamos, tiene su propio correo electrónico. Esto es muy útil, sobre todo si vais a, pues eso, gestionar formaciones y demás, que no envíen el correo electrónico, digamos, a lo mejor a una única persona, sino que se envíe al correo electrónico del grupo, ¿no? Y así todas las personas que estéis dentro de ese grupo, porque a lo mejor no solamente una persona gestiona la formación, sino que la gestionáis varias, pues que esos correos electrónicos no se pierdan, ¿no? O por lo que sea esa persona no lo ha abierto, le ha llegado a spam o lo que sea, bueno, pues que esté dentro de aquí del grupo, ¿no? Entonces, imaginaros, es una propuesta de un disparador para que entendamos un poco todas estas automatizaciones que se pueden hacer en esto de la gestión, ¿no? Me llega un correo electrónico con el asunto de factura que lleva un adjunto en un PDF y con Microsoft Automate lo que podría hacer, con Power Automate, lo que podría hacer es decirle, oye, pues quiero un disparador que cada vez que en un correo electrónico llegue un asunto con la palabra factura y llegue un adjunto, automáticamente vaya a una carpetita de OneDrive que tenemos compartida o si utilizáis SharePoint, pues que vaya a ese espacio compartido de SharePoint, ¿vale? Esto tiene un montón de opciones y sobre todo tiene un potencial impresionante para que nos ahorremos en esas automatizaciones, que esas automatizaciones, aunque digamos, nada, eso yo tardo nada, un segundito en bajarme el PDF y ya está. No se trata de eso, se trata de que a veces, pues eso, tenemos otras cosas, tenemos otras obligaciones, nos lo dejamos sin tal y luego me están requiriendo la factura, ¿no? Porque no la he guardado en el lugar correspondiente cuando la necesitan, ¿no? Entonces, esto es el gran potencial y Power Automate, como decíamos, pues nos permite a través de inteligencia artificial hacer un montón de cosas, ¿veis? Aquí, pues oye, un seguimiento del mensaje, por ejemplo, si tenemos un grupo de Teams y que luego pues vaya digamos, pues a otras aplicaciones, ¿veis? La idea es aquí que tú vas creando flujos, he cogido este ejemplo para que veáis un poquito cómo funciona, y tú lo que vas es creando como un camino. ¿Qué tiene que hacer desde el primer momento? Si estamos utilizando aquí Microsoft Teams, qué es lo que yo le voy a requerir a la herramienta que haga aquí en Teams y que luego vaya haciendo, ¿veis? Entonces este paso, hace que yo pueda automatizar un montón de cosas, ¿no? Bueno, pues fijaros el potencial. Y esto ya os digo que utiliza inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo podríamos gestionar? Pues a lo mejor simplemente la gente me está mandando correos electrónicos al grupo, ¿no? Como decíamos, que sería interesante. El tema también de prever un poco cómo voy a hacer, pues eso, ese seguimiento o a lo mejor cómo me voy a comunicar con los proveedores, con esas personas a lo mejor que están implicadas, que podría ser a lo mejor pues personas que estén gestionando salas, ¿no? Y que puedan estar, en este caso, pues dependiendo de que yo le encargue pues la reserva a lo mejor de un aula y demás, ¿no? Entonces también en Teams podríamos crear un grupo en el que, o en este caso podría ser tanto canales como si queréis ahí tener un equipo, es que aquí en Outlook lo llaman grupos y en Teams serían equipos, pero vamos, son lo mismo, lo que pasa que en una y otra herramienta pues lo podemos ver identificado con otro nombre, pero digamos que la esencia es la misma, ¿no? Luego ya aquí en Teams pues podemos tener nuestro equipo de formación, ¿no? Donde pues estamos ahí involucrando a la gente, podemos enviar información por WhatsApp, por chat, podríamos a lo mejor tener
en ese equipo pues documentos necesarios, lo que hablábamos, ¿no? Pues plantillas de guías, ¿no? Todo eso o la referencia de la carpeta en SharePoint donde está guardada esta información, ¿no? Pueden haber carpetas que sean compartidas para todos o pueden ser solo para los proveedores, ¿no? A lo mejor proveedores externos, pero que necesiten seguir pues una misma plantilla que a lo mejor nos hemos creado, por ejemplo, con Canva, ¿no? Y hemos hecho una estructura o por lo menos los requisitos que tiene que tener, ¿no? Muchas veces en las formaciones la información que le llega a la gente es muy importante porque si no se producen, pues eso, muchas preguntas, muchos correos, muchas incertidumbres, ¿no? La gente cuando va a hacer un curso tiene incertidumbre de cómo le vas a evaluar, cuánto dura el curso, tengo que hacer todos los cuestionarios a la vez o puedo hacerlos tranquilamente, ¿no? Hay muchas preguntas que todo lo que podamos incluir en esa información previa, pues muchísimo mejor, ¿no? También, por ejemplo, en Teams me parece una herramienta estupenda para poder comunicarnos, pero también To-Do es una herramienta que a la vez que está un poco pues conectada con Outlook, porque si ya lleváis tiempo utilizando Outlook, habréis visto que bueno, que ya dejaron el apartado ese de tareas y ahora lo que tenemos es este iconito de To-Do, que es una aplicación que, bueno, que está conectada directamente con Outlook y es el antiguo Wunderlist. No sé si alguien utilizaba esta aplicación, Wunderlist. Parezco un poco así como cuando ya la gente mayor te cuenta historias, ¿no? Bueno, pues Wunderlist fue comprada por Microsoft y fue transformada aquí a To-Do. Pero la historia para mí tiene su significado. Bueno, pues To-Do es maravilloso en este caso si lo utilizamos porque fijaros, cuando a mí me llega un correo electrónico, yo, por ejemplo, lo que puedo hacer es pulsar aquí en mi día, me abre esta columnita. Imaginaros que me llega, no sé, pues imaginaros que este correito es de eso, de un correo de un alumno que tengo que contestar o que a lo mejor ha habido un problema con su inscripción o lo que sea, y yo lo tengo ahí pendiente, pero claro, me tengo que o bien apuntarlo en algún lado, seguro, porque el tema este de las banderitas, ya os digo yo que cuando ya la has visto muchas veces, la banderita la dejas de ver, ¿no? Entonces, ¿qué haces con esto? Pues que lo puedes transformar en tareas. ¿Cuántos correos de los que hoy vais a recibir se podrían transformar en una tarea? Muchas veces cuando recibimos un correo electrónico lleva implícita una tarea. ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos ahí en la bandeja de entrada o intentamos hacer el inbox cero que se llama, ¿no? La bandeja de entrada despejada porque ya hemos hecho algo con esos correos, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo aquí? Pues cojo el correíto, botón izquierdo, botón primario del ratón, hay gente que lo tiene en el derecho, pero normalmente si sois diestros lo tenéis en el izquierdo, lo arrastro, ¿veis? Y me deja ponerlo como evento o como tarea. Entonces, esto es súper útil. Si yo es una reunión, pues entonces ya si me meto aquí al calendario a poner un día, una hora, y además pues me abre un calendario, o sea, una cita de calendario que yo incluso puedo transformar en una reunión de Teams si lo tengo yo aquí, digamos, ¿cómo se dice? Conectado, ¿veis? Yo aquí tengo para poder hacer este evento si quiero como una reunión de Teams, pero otra de las formas es añadirlo como una tarea, ¿vale? A ver si, creo que no sé por qué, a ver, ahí. Añadir como evento, no, añadir como tarea, ¿vale? Entonces aquí directamente me lo pone como una tarea y además me hace referencia en To-Do a ese correo electrónico que viene de un correo, eso es, viene de un correo. Me refiero que cuando abres Microsoft To Do vas a saber que esa tarea viene referenciada de un correo. Entonces esto es muy útil porque me permite, ¿veis? Todas las que vengan con esa banderita es porque es, digamos, un correíto de los que tú o bien has marcado desde Outlook con la banderita o bien te lo has arrastrado con esto de arrastrar para que se convierta en una tarea. Entonces, un correo convertido en una tarea, ya no tengo que estármelo apuntando en un lugar externo ni nada, sino que este tipo de integraciones, que para mí esta es fenomenal porque yo muchas veces tengo correos que en realidad es porque tengo que hacer algo, no es porque simplemente me lo manden para darme los buenos días, sino que yo cojo y lo arrastro. Ya me lo quito de la bandeja de entrada, que de verdad la bandeja de entrada
es un lugar a veces bueno, que puede ser una cueva muy, muy oscura en la que ya al final no quieras ahí ni entrar con todas las cosas que tienes, ¿verdad? Bueno, pues estas cosillas interesantes para poder hacerlo, ¿no? Entonces, tanto herramientas como esta de Outlook con el tema de los grupos, en Teams con el tema de los equipos, luego To-Do, que es una herramienta estupenda para irnos marcando cosas, también además puede haber listas compartidas en To-Do, ¿no? Imaginaros que, oye, dentro de la formación pues tenéis, es una formación ya muy, muy interna, con gente interna, y entonces a través, si utilizáis todos la suite de aquí de Microsoft 365, pues podríamos tener una lista compartida de tareas dentro de To-Do, ¿no? Y luego esta de aquí que os he puesto de códigos QR es un código QR que seguramente pues lo conozcáis, porque si no hubieran existido los códigos QR en la vida, pues no hubiéramos podido comer después de la pandemia cuando pudimos salir a los restaurantes, ¿no? ¿Cuánta gente descubrió los códigos QR después de la pandemia? Pues seguramente mucha, ¿no? Igual que descubrieron pues las videoconferencias a través de WhatsApp, que antes no las utilizaba nadie, pero en la pandemia resulta que era una necesidad, ¿no? Bueno, pues los códigos QR, que son códigos de respuesta rápida, que se llama, pues son códigos que pueden incluir información, ¿no? Pero también nos pueden servir un poquito a esto de gestionar, ¿no? Esta sería ya un paso más al tema de prever cómo vamos a gestionar, por ejemplo, si son cursos, imaginaros, de mucha gente, seguramente, no sé, o a lo mejor alguna jornada de formación que vamos a hacer y demás para controlar un poco la asistencia, ¿no? No sé esto cómo lo soléis hacer, lo de la típica hoja de firmas. ¿Alguien aquí? Sí, hoja de firmas, firmar, sí. Esto normalmente de las hojas de firmas siempre se suele hacer en papel, ¿no? Y se sigue haciendo en papel. Pero es cierto que eso requiere, pues lo primero, luego un trabajo posterior, digamos, interesante, ¿no? De ir revisando y demás, pero también hay otras alternativas, ¿no? Los códigos QR, si yo entiendo que sabemos un poquito los elementos, ya sabéis que se pueden crear de muchas formas, QR, y bueno, podríamos crear códigos QR de un montón de información. Esto también sirve para, por ejemplo, cuando a lo mejor propongamos formaciones y demás, pues a lo mejor en los tablones de anuncios y demás, pues a lo mejor ir acompañada la información del curso con, por ejemplo, un código QR para que la gente se apunte de forma rápida, ¿no? Entonces, no sé si alguna vez habéis creado algún código QR. A ver si sois tan amables aquí por el chat. ¿Me decís sí, no, sí? A ver, no, no, sí, ¿vale? ¿Alguna vez? Bueno, pues en este caso, para los que no, os voy a comentar un poco. Luego, para los que sí, no sé qué tipo de códigos QR creáis con el tema de simplemente a lo mejor un enlace, pero también existen códigos QR que podríamos utilizar para, por ejemplo, yo en las formaciones y demás, normalmente, sobre todo si son presenciales, siempre en la última diapositiva, por ejemplo, de la presentación, pues llevo un código QR tanto de lo que es a lo mejor pues la presentación que he compartido en ese momento para que la gente se lo descargue, ¿no? Y también el QR del formulario de satisfacción, ¿no? Porque ahora hablaremos un poquito del tema del feedback, porque es muy importante también obtener ese feedback, pero obtenerlo en el momento adecuado y además facilitar a la gente que acceda, ¿no? Y lo que decíamos, imaginaros una jornada con bastante gente en la que tú digas, venga, pues rellenarme este cuestionario de satisfacción. Y claro, ahí tienes a la gente que, pues bueno, es muy voluntariosa y te hace el favor casi de rellenarte el cuestionario, y otras personas que, uy, es que he aparcado fatal, me tengo que ir, ¿no? Bueno, pues así lo facilitamos mucho y es una muy buena forma de acceder a cierta información a la que nosotros pretendamos que la gente llegue, ¿verdad? Bueno, pues en este caso me decís por aquí enlaces URL, eso es. También podríais, como decíamos, directamente, pues eso, yo he subido mi presentación a la nube, a un repositorio en la nube, he cogido el enlace y ese enlace lo he convertido en un código QR, ¿vale? Pero también podríais, por ejemplo, lo típico, ¿no? En un curso que a lo mejor es mucha gente y demás. Bueno, pues a lo mejor y necesitamos, imaginaros, que la gente se conecte porque viene con su equipo, con el móvil y necesita conectarse a la wifi. Bueno, pues por ejemplo en esta herramienta, os la voy a pasar por aquí por si, pero vamos, podemos buscar directamente en Google la opción de generar códigos QR. Esta herramienta es de Bitly,
que también es una herramienta para mí muy útil por el tema de que te permite acortar enlaces. Entonces, si tenéis que comunicar algo con un enlace un poquito más acortado, con Bitly lo que te da además es la opción tanto de acortar como de saber el número de clics que se han hecho sobre el código. O sea, veis, aquí también incluso te dice la opción de crear con códigos QR, pero los links están muy bien porque así sabes efectivamente, lo primero, que el enlace está funcionando y lo segundo, pues eso, el número de gente que se lo ha descargado. Esto también es es un muy buen dato, ¿no? Cuando nosotros, pues eso, vamos recopilando información, nos interesan ciertas cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, imaginaros, pues en una jornada quiero saber un poco cuánta gente ha hecho clic en el enlace del formulario de satisfacción, porque más o menos son esos los formularios de satisfacción que he tenido que recibir, ¿no? Si veo que hay mucha diferencia, a lo mejor me tendría que plantear que es que el formulario era un poco largo, ¿no? Y la gente no ha terminado de mandarlo, o a lo mejor hay un problema a la hora de terminar de finalizar el formulario que la gente no ha entendido, ¿no? Entonces, todo eso me da muy buen feedback, ¿no? Y para eso estas herramientas digitales pues están fenomenal, ¿no? En cuanto al tema de poder crear enlaces. Aquí creáis el link, le dais ahí a la URL, la pegáis, imaginaros pues eso, esta presentación que yo tengo, la tengo en Dropbox, ¿no? Entonces yo tengo una URL, la pegamos, aquí le ponemos el título y nos va a crear, digamos, un enlace. El enlace va a ser bit.ly barra y aquí me va a poner unas letrillas él, ¿vale? Unas letras, unos números, pero yo solo puedo personalizar, que esto sí estaría bien para personalizar ese enlace, ¿no? Entonces podría ponerlo y personalizarlo. Mirad, os voy a enseñar uno que ya tengo aquí hecho, veis este por ejemplo, pues yo si lo quiero modificar, ¿veis? Ahora aquí es bit.ly, pero fijaros el pedazo de enlace y lo largo que es el enlace. En cambio, claro, no es lo mismo enviar esto que enviar esto acortadito, ¿no? Y sobre todo porque me va a dar referencia del número de clics que ha hecho la gente y si efectivamente está funcionando. También podría luego ver un poco si he publicado en redes sociales. Imaginaros que me creo un enlace con Bitly de ese mismo archivo, pero le pongo el nombre de Facebook, por ejemplo, ¿vale? Entonces yo en Facebook publico ese enlace. En otra referencia a través de correo electrónico, pues mando uno que es creado igual con este mismo enlace, pero le pongo el nombre de correo, ¿no? Para mí. Entonces, la gente cuando hace ese hipervínculo, porque lo normal de esto es que tú en una apúntate, ¿no? Y entonces no pones la URL esta de Bitly, sino que le pones el hiperenlace de la URL y entonces la gente solo ve regístrate y pulsa, pero se va aquí a este redireccionamiento. Ya Bitly me ha, digamos, contabilizado ese clic, ¿no? Podría ver un poco en función a dónde, digamos, publicado la información, cuál ha tenido mayor éxito, ¿no? Entonces, a lo mejor después me interesa hacer refuerzo por ese medio, ¿no? Entonces, todas estas herramientas digitales me permiten, pues eso, recopilar datos muy interesantes, ¿no? Entonces, estábamos con esto, estábamos aquí con el código QR, entonces ya os digo, podéis poner aquí, por ejemplo, lo de la Wi-Fi, que a veces en eso se tarda un montón de tiempo, le ponéis ahí a la gente un código QR con el tema de la Wi-Fi para que se conecten ellos solos, porque si no, de verdad, en las formaciones hay cosas que se pierde mucho tiempo que podríamos automatizar, ¿no? Luego también podéis poner el email, ¿no? El email de contacto, ¿no? Y lo ponemos a lo mejor ahí en la puerta y demás, ¿no? O podéis también poner una tarjeta de visita. Yo esta siempre la suelo llevar en el móvil más que nada para eso, para que no tener que estar dando datos aquí, que la gente a lo mejor al apuntarlo se confunda y demás, pero lo más normal, como me decíais, también es aquí directamente con la URL. Esta del PDF es que tienes, digamos, utiliza los servidores, en este caso de Bitly, para guardártelo, ¿no? Pero si tenéis un repositorio, como puede ser en Microsoft 365, con OneDrive, o si, por ejemplo, lo tenéis con SharePoint, pues podéis coger la URL de ese documento y transformarla aquí en un código QR, ¿vale? Esta te deja varias opciones, los hay aquí más elaborados, escanéame. Esto me recuerda mucho, ¿sabéis? A la de Alicia en el País de las Maravillas, bébeme, cómeme, pues así, escanéame, ¿no? Y entonces, pues bueno, estos ya son de pago y demás, pero bueno, para lo que nosotros necesitamos, con un clásico, con un código QR clásico, nos vale perfectamente. Entonces, este nos valdría. Bueno, pues la idea con los códigos QR puede ser para esto, pero también os quería yo enseñar aquí otra herramienta
que sería ya como, en vez de las típicas hojas de firmas que la gente tiene que estar firmando, a mí no me ha llegado y demás, pues podríamos ya dar un pasito más, ¿no? Esto que os estoy yo mostrando sería, digamos, pues una plataforma, os la estoy enseñando además por dentro como el administrador, ¿no? Esto no lo ve nadie, pero sí que os quería enseñar un poquito pues cómo funciona, ¿no? En este caso, pues aquí lo que se hace es que, digamos, pues en los eventos se da de alta los eventos, en esos eventos pues ya, digamos, gestionas los alumnos y a cada uno de los alumnos se le envía un código QR propio, ¿no? Entonces, cuando llega allí a la formación, claro, ya estamos hablando de una jornada. Esta que os estoy aquí mostrando de ejemplo, pues es una jornada con un montón de gente, ¿no? Aquí estáis viendo de 250, ¿no? Entonces, claro, 250 personas teniendo que pasarse la lista de tal, la lista de firmas, no sé qué, y luego el posterior, que tenemos que estar viendo si han venido o no han venido, ¿no? Para el tema de los certificados y demás. Bueno, pues eso se puede gestionar de forma, en este caso, ya con medios tecnológicos a través de alguna plataforma como esta, ¿no? Esta lo que hace es que, ya os digo, a cada persona que tiene ya, bueno, que está aquí inscrita, pues lo que hace es que, en este caso, voy a coger este de Carlos. Lo que hacemos es que aquí esta persona pues tiene ya su propio código QR y demás, ¿no? ¿Qué hacemos con esto? Aquí en las inscripciones pues podríamos, pues eso, utilizar, voy a coger esta de Carlos, voy a ver su código QR, ¿vale? La idea es que cuando nosotros subimos aquí el documento Excel o una hoja de cálculo, una base de datos con los alumnos, ¿no? Que van a participar en esa formación, pues ya directamente esta herramienta se encarga de mandarle un correo electrónico con un código QR, ¿vale? Es único para cada persona. Podría además en este, digamos, código QR le podría poner varios requisitos. Pues oye, si tiene que, digamos, que el lector que vamos a poner, luego se pone un lector en la sala, por ejemplo, o hay una persona allí gestionándolo, porque esto se puede hacer con un móvil luego, sin ningún problema, y lo que nos permite es que podamos poner varias cosas, pues a lo mejor necesita firmar por la mañana y por la tarde, o si son una jornada de 5 horas, pues al principio y al final, ¿no? Va a haber un descanso, pues cuando vuelvan, ¿no? Si queréis también, pues eso, tener ciertos criterios, en este caso, de luego los requisitos del certificado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando ya, digamos, esa persona, y aquí además puedo directamente, pues eso, enviarle de nuevo el correo electrónico y demás, ¿vale? Luego le podría volver a enviar el correo, se puede hacer un recordatorio y demás, y esta persona recibe, digamos, pues este correo electrónico a su email. Luego ya también se puede combinar con otras aplicaciones a lo mejor de la organización que tiene otro medio y demás, pero es único para esa persona. Cuando llega allí, abrimos el lector de códigos QR y lee la información, y entonces ya digamos que hace check-in, ¿no? Hace como en los trabajos, ¿no? Cuando fichas, pues lo mismo, y todo esto digitalmente pues lo puedes gestionar, ¿no? No es lo mismo que una hoja de firmas, fijaros, de 200 y pico personas, ¿no? Entonces, con estas cosas, o incluso si son poquitos, pero te ahorras un montón de cosas, digamos, con esto de que no sea el tema de las hojas de firmas de papel, ¿no? Entonces, es un ejemplo que os quería traer. No sé si alguna vez os han hecho fichar con un código QR, ¿no? No, 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 solo para restaurantes por aquí. Es que yo no sé qué hubiéramos hecho sin los códigos QR ahí en las mesas, ¿verdad? Y yo eso sí, siempre, ahora no sé por qué, pero suelo pedir la carta en papel si puedo, ¿eh? También os lo digo, que yo creo que los códigos QR fenomenal, es verdad, pero oye, la cartita todavía en papel o en cartoncillo a mí todavía me llama, ¿eh? Bueno, pues estas serían un poco esas herramientas, ¿no? Hablando un poco de lo que es la gestión, el previo y demás. Y luego en la realización, pues ya tendríamos un poco que decidir, ¿no? Qué tipo de herramientas queremos tener. En este caso, podríamos valorar ciertos requisitos, ¿no? Que tengan nuestras plataformas donde gestionemos los cursos, ¿no? La idea, como decíamos, pues eso, oye, es una formación corporativa, es interna y demás, pues oye, a través de una carpetita de OneDrive, a través de SharePoint, a través de un sitio de SharePoint, podría ser una muy buena opción para tener incluso un curso. Pero, ¿qué pasa?
que al final, digamos, eso se nos puede quedar un poco corto, sobre todo a la hora luego de gestionar los cuestionarios, las pruebas de evaluación y demás, ¿no? Entonces ya hay plataformas que podemos utilizar y en este caso vamos a comentar algunas, que lo que os comentaba un poco también, que sean reutilizables en cuanto a que, pues eso, no sea a lo mejor algo que se quede ahí ya perdido en el tiempo, sino que lo podamos volver a utilizar. Entonces, a lo mejor el plantearnos una instalación como puede ser de un software, que en este caso es un software libre, Moodle, es una plataforma, un LMS de gestión de cursos y demás, que es, digamos, lo que es el software es totalmente gratuito, luego ya, pues si necesitaríamos un servidor donde alojarlo, un dominio y demás, pero eso ya, digamos, pues se paga aparte, ¿no? Pero lo que es el propio software de Moodle es totalmente, digamos, de software libre, abierto y demás. También tenemos la suerte, digamos, de que, pues eso, si vienen otras personas, normalmente con el mundo de la educación, pues ya se conoce Moodle y también, pues bueno, si luego lo va a gestionar otro proveedor o lo que sea, conoce Moodle, ¿no? Y puede hacer más desarrollos en Moodle, pero estamos trabajando sobre la misma herramienta, ¿no? También que con opciones que favorezcan, por ejemplo, el aprendizaje basado en competencias. No voy a evaluar conocimientos, sino que voy a dar un paso más. Voy a evaluar competencias para que luego esas personas realmente puedan llevarlo a la práctica, ¿no? Toda la vida hemos, bueno, no toda la vida, ¿vale? Ha habido de todo, ¿no? Pero muchas veces nos han evaluado más por conocimientos, por número, ¿no? Que por habilidades. Y ahora ya, pues se da un giro en cuanto a que es mejor, pues eso, ser una persona competente digitalmente es esa persona que con lo que tiene y con lo que sabe puede resolver problemas, ¿vale? Y puede también ser capaz de resolver el problema de algo que no sabe porque sabe buscar la información, sabe encontrar fuentes de calidad donde encontrar esa información y demás, ¿no? Ahora mismo en Internet hay un montón de información muy útil, lo hay de todo, como en la vida, pero hay información muy útil que nos puede ayudar a resolver problemas, ¿no? Entonces, podríamos eso, siempre intentar evaluar por competencias. Por competencias me refiero a que si estamos haciendo un curso, imaginaros, del área 1 de búsqueda y gestión de la información y datos en este caso basado en el DICCOM, pues que una de las valoraciones que hagamos en un cuestionario de conocimientos o en un test de conocimientos, pues sea, oye, encuentra esta información en Internet, ¿no? No decirle o busca esta información en Internet y elige la respuesta correcta, ¿no? Que haga algo para demostrar que efectivamente ha entendido la información. Muchas veces, pues bueno, para cuestionarios y cosas de esas se suele, pues eso, poner a lo mejor preguntas que haya en el contenido directamente, literal y todo eso, que por un lado es perfectamente válido, pero muchas veces si queremos evaluar por competencias, lo podemos, digamos, plantear de otra forma. Y luego también que tenga recursos de medición, informes y demás, ¿no? Con plataformas que podemos utilizar, pues por ejemplo tendríamos en este caso Moodle, que yo os voy a enseñar aquí, por ejemplo, la de Diputación, que en este caso pues han optado por tener este software, ¿no? Que como decimos es de software libre y entonces pues bueno, la plantillita puede cambiar y demás, pero tiene cosas interesantes en cuanto a que ya es una plataforma de gestión de cursos. Aquí en los cursos pues voy a enseñar ahora mismo que estamos gestionando y entonces aquí me va a permitir, pues lo primero de todo, gestionar bien los alumnos, que cada persona tenga su propio, digamos, su propio usuario, ¿no? Relacionado con sus contenidos y demás, y luego también, pues que podamos nosotros gestionar la información. Aquí, pues luego ya subes la guía, puedes subir vídeos y demás, y luego, pues aquí poner el contenido. Este contenido, por ejemplo, pues es, digamos, aquí de ir pasando y demás. Lo bueno de Moodle es que todo lo puedes, digamos, evaluar, ¿no? Si yo quisiera que, pues bueno, uno de los requisitos de la evaluación sea que la gente revise todo el contenido, yo aquí en este elemento se lo podría poner, ¿vale? Entonces, una de las características que tiene, digamos, Moodle es que todos los elementos que tú pongas aquí puedan ser valorables, ¿no? Valorables en cuanto a que yo le puedo decir, pues mira,
mínimo tienes que hacer 2 aportaciones en el foro, ¿no? Podéis poner los criterios de evaluación que queráis, ¿no? El tema también de ir, por ejemplo, pues que se vayan abriendo los contenidos, ¿no? Me voy a ir aquí para activar la edición y que veáis un poquito a qué me estoy refiriendo, pero yo aquí, por ejemplo, además de tener los foros para poder tener, pues eso, la información necesaria, foro de preguntas y demás, también tengo la opción de que aquí en cada uno de los elementos que yo ponga, esto es simplemente una etiqueta, pero por ejemplo imaginaros que este contenido que está en PDF, pues yo no quiero que la gente se lo descargue hasta que, digamos, no haya leído el contenido, ¿no? que está ahí puesto en formato SCORM, o por ejemplo que no haya hecho el cuestionario, ¿vale? Hasta que no haces el cuestionario no puedes en este caso descargártelo, ¿veis? Entonces aquí me está diciendo restricciones de acceso, yo le digo añadir nueva restricción. Pues yo le digo, mira, hasta esta fecha a lo mejor no se lo puede descargar, o hasta que no haya conseguido esta calificación, o hasta que no haya finalizado esta otra actividad, ¿vale? Sí hay que tener un poco de precaución en ver bien que si un contenido tú le has puesto una condición, pues que esa condición se pueda cumplir correctamente, ¿no? Pero aquí puedo tener un montón, digamos, de ideas para que esa formación pues tenga ciertos criterios, ¿no? También, por ejemplo, lo que decíamos, yo le puedo aquí calificar, le puedo incluso haber puesto unas competencias y decir, pues bueno, que hasta que no haya conseguido esta competencia, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí Moodle nos permite mostrar un montón de información y sobre todo tenerlo todo recogido en un mismo lugar, ¿no? Para que, pues bueno, las personas que estén en este curso, por ejemplo, los participantes, pues tengan toda esa información, ¿no? Que esté todo aquí recopilado con sus documentos, sus vídeos, aquí también le podemos poner vídeos, sus cuestionarios de realización, ¿veis? Aquí, por ejemplo, por los cuestionarios que además le puedo decir cuándo se abra, ¿vale? Entonces aquí le puedo decir, oye, pues quiero poner un cuestionario, en este caso es un cuestionario de 5 preguntas, 4 posibles respuestas, pero también le puedo decir que me baraje las preguntas. Cada vez que se haga un nuevo intento, se recarga la página, pues que las preguntas estén barajeadas, ¿no? Bueno, todo esto me lo permite este tipo de plataformas. Estas serían pues para cursos y ya os digo, es una plataforma muy conocida en el mundo de la educación y luego tendríamos aquí, bueno, yo ahora mismo estoy como gestor, entonces pues bueno, tengo la opción de configurar ciertos elementos y luego ya la configuración del sitio, ¿no? Yo ahora mismo puedo acceder a cosas de la configuración de este curso, pero luego ya la configuración del sitio. Dentro del sitio puede haber categorías, puede haber un montón de cursos más y demás y sobre todo pues bueno que esto es una gestión que luego me permite desde saber el número de gente que ha entrado, cuánto tiempo a lo mejor ha estado conectado a la plataforma, el tema también por ejemplo de si alguien todavía no ha entrado al curso, pues yo decirle oye, le mando un mensajito y le digo oye, a los 2 días, 3 días que ha empezado el curso todavía no ha entrado, pues sí sería interesante mandar un correo a esas personas diciendo, oye, nos hemos dado cuenta de que no has entrado todavía al curso, ¿tienes algún problema? No sé, a lo mejor, yo qué sé, no ha recibido bien el correo con el acceso, no sé, ha tenido algún problema y no ha escrito en ese momento, ¿no? Entonces, pues bueno, la intención de todas estas herramientas tecnológicas es que al final nos den información que nos puedan valer para que luego esa formación sea más eficaz, ¿no? Y claro, si alguien no entra al curso, muy complicado para que luego a lo mejor obtenga los resultados que quiero obtener en cuanto a que diga, pues mira, para este año nos comprometemos aquí en la organización a que un tanto por ciento supere los cursos, ¿no? Pero claro, si un alumno no entra, pues ya es un numerito menos, ¿no? Entonces, pues bueno, que todo eso que nos planteemos lo podamos conseguir, pero que pongamos nosotros un poquito aquí también de nuestra parte y gracias a las herramientas tecnológicas lo podemos hacer, ¿no? Bueno, tenemos, por ejemplo, Moodle, como os digo. Luego tendríamos a lo mejor alguna otra plataforma que nos permite realizar ya cursos más masivos, ¿no? Y que tienen ciertas características como puede ser los llamados MOOC. Los llamados MOOC son cursos masivos y abiertos, ¿no? Que digamos que son esas siglas, ¿no? Y entonces aquí, pues os voy a enseñar en este caso que a lo mejor sí que habéis hecho algún curso de directamente aquí en esta plataforma. A ver, un momentito, que este no es. A ver.
Darme un segundo que lo voy a entrar por aquí. Vale, entonces esta plataforma, digamos que debajo lleva también un software que se llama EDX y este EDX también es un software de software libre, ¿vale? EDX, este no, porque este es de EDX. Sí, este es el de edx.org, donde podría, igual que en Moodle, Moodle tiene su propio sitio web donde descargar ese software o ese programa y luego yo ya instalarlo en los servidores. Bueno, pues EDX también funcionaría similar, lo que pasa que, bueno, tiene aquí otras características, ¿no? Y en este caso, pues bueno, puede ser que seamos un poco diferente en cuanto a ¿cómo se llama? A cómo lo estemos viendo, pero al final lo que nos interesa de aquí es tener pues ciertas características, sobre todo para cursos a lo mejor con más gente y demás, o bueno, depende un poquito lo que necesitéis, ¿vale? En este caso, pues voy a abrir este de transparencia y aquí veis la herramienta, pues bueno, simplemente con sus secciones y demás, pero sobre todo me permite en este caso pues tener todo aquí localizado, a ver si veo y que quiero entrar aquí un momentito para que lo veáis. ¿Veis? Aquí tenemos lo que es el tema de de la izquierda y demás, tenemos todos tal, luego tenemos pues para el tema del instructor y demás, las inscripciones y demás, y sobre todo, pues bueno, ver el progreso, ¿no? Los alumnos aquí van viendo el progreso, tengo una opción de noticias y novedades, tengo un foro, ¿no? Y puedo aquí gestionarlo, ¿no? Entonces, es otra plataforma distinta, pero también me permite gestionar alumnos y demás. Una característica que tiene esta plataforma, sobre todo, que Moodle también la tiene, es el tema de poder evaluar, por ejemplo, con temas de ejercicios peer-to-peer, de ejercicios por pares. Que esto, si os lo planteáis, por ejemplo, para las formaciones y demás, son ejercicios que, claro, que necesitan que yo, por ejemplo, suba una tarea, esa tarea es corregida por dos personas, por eso se llama peer-to-peer, ¿no? Corrección por pares. Entonces, yo subo mi ejercicio y no es el tutor directamente el que lo corrige, sino que hay dos personas que corrigen y evalúan. Para eso hay que tener lo que se llama una rúbrica, ¿vale? La rúbrica es, digamos, pues esta información que nosotros le damos, en este caso, a la gente para que sepa exactamente lo que tiene que hacer, porque claro, tú dices, es que al final esto es lo que sería una rúbrica, ¿vale? Entonces, aquí yo le estoy diciendo exactamente lo que tiene que evaluar, ¿no? Y cómo lo tiene que evaluar y qué puntuación le tiene que dar, porque claro, no se trata de, no, esto es para que el profe no corrija, no, 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 no. Se trata de que también pues se evalúe de cierta forma por competencia. Cuando tú evalúas a alguien, os puedo asegurar que aprendes muchísimo, ¿no? Es una de las cosas que nos dicen mucho ese feedback que nosotros tenemos en los cursos, pues muchas veces cuando hacemos este tipo de planteamiento de ejercicios de corrección por pares, muchas personas lo ponen. Dicen, el ejercicio no solamente me ha servido para yo hacerlo, sino que al corregir he visto cosas que a mí me faltaban o que a lo mejor lo podía haber planteado de otra manera, ¿no? Entonces, este tipo, digamos, de formación en la que tú ya le das digamos, otro enfoque, no solamente el vas a evaluar y vas a aprobar o suspender, no, se trata de que también podamos hacer actividades que generen bien comunidad o que generen también otro tipo de aprendizaje, ¿no? Tú no le puedes, tú como profe, si recibes la tarea, sí, se la corriges y ya está, pero depende también el feedback que le des, pero muchas veces esa información que recibe la gente cuando y lo que aprende, ¿no? Cuando corrige a otros, pues es una de las cosas que por eso estos ejercicios por pares se pueden incorporar dentro de las formaciones, ¿no? No sé si alguien aquí ha tenido que hacer alguna corrección por pares. ¿Qué tal ha ido la cosa? ¿Bien? ¿No? ¿No? ¿Me decís por aquí? Bueno, pues a lo mejor en algún curso os toca, ¿no? Y la idea es eso. Yo corrijo. ¿Por qué tienes que corregir a dos personas? Porque luego la plataforma se encarga. O sea, tú cuando subes tu ejercicio, hasta que no corriges el ejercicio de otras dos personas, la plataforma no envía el tuyo a otras dos personas. ¿Por qué se hace así? Porque luego la plataforma va a sacar una nota media de la calificación que te han puesto esas dos personas, ¿no? Y esto es sobre todo para evitar
el tema de que una persona pueda calificar de forma errónea, ¿no? Imaginaos que se ha confundido, no lo ha entendido, pues bueno, luego ya está la otra persona. Luego esto se puede recurrir, ¿eh? No, aquí hay dos oportunidades, no es como en la vida. Aquí en la corrección siempre hay dos oportunidades, ¿no? Y luego también, pues bueno, si podemos incorporar vídeos, sería muy interesante. El tema de las videoconferencias, las clases en directo a través, por ejemplo, de plataformas como Zoom, GoTo, pero esta que estamos nosotros utilizando, sobre todo que elijamos plataformas que luego nos den datos. Por ejemplo, Zoom es una plataforma que te da un montón de datos, ¿no? Zoom puede ser Zoom reuniones y Zoom webinar, ¿vale? Zoom webinar sería parecido a esto que estamos nosotros haciendo, donde tú puedes impartir y lo único que la gente, pues oye, no tiene ahí, sobre todo para eso, imaginaros 100, 200 personas, es inviable hacer un seminario o una reunión online con tanta gente en el sentido de que hay gente que es muy precavida, que tiene la precaución de no encender la cámara, no encender el micro y seguir las instrucciones, y otra gente que entra ahí como esto seguramente lo habréis visto, y entonces pues hay que tener, digamos, ciertas precauciones y sobre todo, pues bueno, si la plataforma está destinada para una cosa o para otra, es una reunión, somos 5 personas, pues a lo mejor con un Zoom de reuniones perfectamente, pero luego está Zoom Webinar, ¿no? Está GoToWebinar, están todas estas plataformas que ya son más destinadas a webinars y luego ya los de reuniones. Con Teams podríamos hacer una reunión de equipo perfecto y demás, pero ya utilizar Teams para hacer a lo mejor un seminario con muchísima gente, y ahí deberíamos planteárnoslo, ¿no? Bueno, la idea, Zoom, por ejemplo, lo que tiene muy bien es el tema, por ejemplo, de los reportes, ¿no? Entonces, yo sé, por ejemplo, de mis cursos y demás, de las reuniones que yo he hecho, si filtro por aquí, pues puedo sacar un poco el tema de cuánta gente se ha conectado, cuánto tiempo ha estado, ¿no? Aquí, por ejemplo, en GoToWebinar, igual, sabríamos el número de gente que se ha conectado a cada seminario, el tiempo que ha estado, ¿no? Y también puedes poner unos criterios. Lo digo porque si planteáis, por ejemplo, un curso en el que sea un curso que va a estar compuesto por 5 seminarios, como este ciclo, ¿no? Y que la certificación se va a obtener si la gente está conectada, pues el 80% mínimo de cada sesión. Bueno, pues eso tendré que tener una forma de verlo, ¿no? Y para eso necesito plataformas que me den informes. Y en este caso, pues tengo Zoom, tengo GoToWebinar, pero antes de hacerlo, sí elegir qué plataforma voy a utilizar, porque si no luego el después ya es más complicado, ¿no? No, si yo me conecté, ¿no? Entonces todo deberíamos pensarlo previamente y elegir las plataformas que nos puedan venir bien para los objetivos que queremos y sobre todo para dar un buen servicio, ¿no? Un buen servicio de calidad, me refiero al tema luego de lo que vamos a hacer con nuestras formaciones, ¿no? Y en herramientas de evaluación, pues tendríamos, por ejemplo, los cuestionarios que comentábamos ayer con el tema de puede ser Microsoft Forms, puede ser también Google Forms. Luego tendríamos lo que son el tema de los quiz, ¿no? Que a mí me gustan mucho, sobre todo también para evaluar, ¿no? Pues mañana veremos alguna herramienta de este tipo con el tema de, pues eso, hacer la evaluación un poco más divertida, ¿no? Con esto que os decía yo al principio de evaluar por competencias, os voy a poner aquí un ejemplo de cuestionario, ¿vale? De cuestionario ya enfocado un poco diferente. En este caso, este de aquí, os voy a poner aquí, por ejemplo, en el curso, y vamos a abrir un cuestionario, ¿vale? Los cuestionarios pueden ser de hacer, como digo yo, ¿no? Pueden ser cuestionarios de que tengas que hacer cosas. Entonces, en este caso, este cuestionario de aquí es un cuestionario donde nosotros le pedimos a la gente que haga cosas, ¿no? Si estamos hablando, este es un curso, por ejemplo, también de competencias digitales, pues le pedimos, por ejemplo, que, oye, que busque información en Internet y que me diga cuál es la respuesta, que de un archivo, si estamos evaluando, por ejemplo, unos conocimientos básicos de Excel, ¿no? Pues oye, que me digan cuánto suma tal, ¿no? Esas cosillas. Entonces aquí, por ejemplo, pues oye, descarga tal, e indica la respuesta correcta, pues mira en qué formato está, ¿no? Yo le hago descargar aquí el formato, o sea, le hago descargar este elemento y le digo que, oye, en qué formato va y qué, digamos, peso tiene, ¿no?
sea, preguntillas que ya estén implicando el que tú tengas que, digamos, pues eso, informarte y sobre todo fijarte en lo que te están preguntando, ¿no? Que muchas veces, pues, al final van pa, y lo responden todo. Entonces, pues bueno, además son más visuales y demás. También se podría hacer una evaluación por, como decíamos, pues a través de cuestionarios, pero cuestionarios más de pregunta-respuesta, sí, además en directo, ¿no? Que también puede ser una forma de evaluar de otra forma, ¿no? Al final necesitamos que la gente, ¿no? Se quede, retenga mejor la información y para eso lo ideal es hacer. Cuando tú haces ese conocimiento, estoy segura que ahora os acordáis de alguno, cuando tú has aprendido algo y lo has hecho, ese conocimiento te durará muchísimo más tiempo que si simplemente lo has leído o has escuchado y no lo has ejecutado, ¿no? Entonces, por eso también este tipo de cosas. También, oye, hay plataformas como Google Classroom que sería similar, no digo igual de potente que puede ser un Moodle o un edX, pero sí que, bueno, me permite tener ahí clases y gestionar los alumnos y demás. Esto lo digo por si a lo mejor todavía no podéis dar el paso a una plataforma más grande. También Google Classroom es una plataforma que te permite tener luego los cuestionarios asociados, dejar los apuntes, tener un tablón de anuncios para la gente, ¿no? Entonces, Google Classroom con una cuenta totalmente gratuita de Google tendríamos esa opción, ¿no? Esta la podéis tener un poquito más abajo si no la habéis utilizado nunca, pero aquí la tenemos, ¿vale? Entonces, tú puedes tener aquí tus clases en la pandemia se sobrevivió gracias a Microsoft Teams y a Classroom, ¿eh? Eso fueron dos aplicaciones que se deberían haber llevado el premio al seguir viviendo la vida gracias a ellas, ¿no? Bueno, pues este tipo de aplicaciones, como os digo, pues me permite tener aquí también gestionar alumnos, me permite invitar a la gente, tener un tablón de anuncios, poder hacer los cuestionarios, pues a lo mejor tipo, ¿veis? Aquí tenemos trabajo de clase, aquí tendríamos las personas y las calificaciones, en este caso, si has hecho cuestionarios y demás. Aquí también, pues todas las herramientas de Google se integran de videoconferencia y demás. Aquí luego le pasas el código de la clase, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí en España a lo mejor no somos tan de Google, ¿no? En Estados Unidos sí es verdad que hay mucha más con el tema de la educación. Google se lleva bastante ahí público. Aquí, pues con Microsoft 365 tenemos también bastantes opciones, ¿no? Y oye, desde Teams a lo mejor podríamos gestionar algo. Y luego ya las plataformas que decíamos como Moodle, ya más específicas para eso, para formación, LMS que se llaman, plataformas ya de formación, ¿no? Los peer-to-peer, como decíamos, decir cómo van a obtener el certificado y el tema de los códigos QR, que yo sí que os animaría a eso, a cuando hagamos sobre todo evaluaciones presenciales, pues oye, me he hecho a lo mejor un formulario aquí en Google Forms de satisfacción y yo lo que hago es que recopilo los datos a través de que la gente con su móvil se escanee el código QR y lo rellene, ¿no? Eso es muy útil para luego yo gestionar la información, ¿no? O quien la tenga que gestionar. Es que vamos a digitalizar las cosas en cuanto a vamos a obtener los datos ya que nos vayan a servir. Si no, de verdad que luego el tema del papel, dónde guardo todo eso, el tiempo que lleva el estar diciendo este ha venido, este no ha venido, el tema de, jolín, solo me han rellenado 3 formularios. Luego ese formulario lo tienes que pasar, ¿no? A digital, porque entonces, o los tienes que escanear. Entonces, pues bueno, si es posible, más que nada por los requisitos que se nos pongan a lo mejor en los pliegos o donde sea, pues sí, por lo menos digitalizar esa información, ¿no? Y bueno, os voy a poner aquí en estos 10 últimos minutitos a prueba. A ver, os voy a poner una imagen, ¿vale? Me tenéis que decir qué veis en la imagen, ¿vale? Me tenéis que describir la imagen y os voy a dar 10, no, os voy a dar 15 segunditos, ¿vale? Para que me escribáis aquí por el chat qué es lo que veis en la imagen, ¿vale? No llevo cuenta del tiempo, pero creo que ya van pasando 10 segundos.
Vale, muchas gracias aquí. Perfecto, muchísimas gracias. No sé si han pasado los 20 segundos, se me da fatal esto de contar el tiempo, pero me diceis por aquí, ¿vale? Una embarazada que va a hacer skate. Aquí me dicen 18, 10, 24, 9, 10, 30, seminario online. No sé qué página tenemos abierta. Por aquí me dicen un peligro, aparentemente claro. Una mujer embarazada en una pista de monopatines. Me dicen por aquí, una persona embarazada utilizando un patinete en una zona de la ciudad. Restri sin protección, ¿vale? Muchas gracias por los comentarios. Es muy curioso porque es verdad que muchas personas habéis descrito exactamente lo que veis en la imagen, pero también muchas veces cuando damos feedback, sobre todo, y este era un poco el ejercicio del feedback, pues damos una opinión, ¿no? Damos una opinión y no decimos exactamente lo que yo he preguntado, que me describáis lo que veis en la imagen, ¿no? Aquí hay personas que, por lo que estoy leyendo, el peligro, cuidado, pues me habéis dicho eso, habéis ya puesto, digamos, vuestro criterio, habéis puesto una información que yo en realidad no he pedido, ¿no? Entonces, por eso, con este ejercicio se pretende muchas veces decir, oye, yo te he preguntado una cosa y muchas veces la gente te responde y cuando hacemos, pues eso, elementos de feedback, es importante que dejemos muy claro lo que queremos recibir, ¿no? Y saber muy bien lo que yo quiero recibir, ¿no? Yo no os lo he dejado claro, ha sido un poco a pillar, pero si ya os hubiera dicho a lo mejor quién es la persona que sale en la imagen, que es Lian Ellison, que bueno, si la buscáis por internet, pues es una mujer que muy criticada en su tercer embarazo, este fue creo que el primero, que hacía pesas y demás, seguía haciendo, entonces una persona bastante conocida, ¿no? Entonces a lo mejor hubierais cambiado también la descripción que me hubierais dado de la imagen, ¿no? Con esto quiero decir que al final muchas veces el feedback va incluyendo cierta información, pero tenemos que ser muy concisos para saber si esa información es válida o no es válida para lo que nosotros queremos, ¿no? Al final el feedback tiene un gran poder y al final es este proceso verbal o no verbal, en este caso puede ser a través de medios tecnológicos o medios digitales, mediante el cual se da información. Según su procedencia, pues puede ser interno, ese feedback que yo me hago a mí mismo y a mí misma, ¿vale? O externo, el que recibo de otros, ¿no? En esto de la formación, pues por un lado tendríamos que tener ese feedback tanto de las personas a lo mejor que reciben la formación como de los formadores, ¿no? Todo, digamos, todas esas personas que están involucradas en el proceso. Y luego, según su intención, puede ser un feedback negativo o un feedback positivo. Un feedback negativo sería el de, jolín, yo qué sé, este informe lo has hecho fatal. Bueno, pues es un feedback negativo, pero que a mí no me aporta nada. ¿Por qué? Porque lo he hecho mal en tu criterio, ¿no? Y el feedback positivo, que sería el que tenemos que intentar siempre conseguir, que nos digan información para mejorar, ¿no? A mí, con que me digas que el informe está fatal, a mí no me aporta ninguna información, yo no aprendo con eso, ¿no? Entonces, por eso tenemos que ponerlo siempre. Y me encanta esta frase de Kenneth Blanchard que dice, el feedback es el desayuno de los campeones, ¿vale? Los campeones, como Fernando Alonso, desayunan feedback. Si Fernando Alonso hace el circuito y cuando llega allí a dejar el coche nadie le dice nada, Fernando Alonso seguramente no ganará las carreras, ¿no? Con esto muchos deportistas. ¿Por qué? Porque ese feedback, esa información que recibes cuando tú has hecho algo es súper importante, también de quién la recibas, en qué momento la recibas. Por eso vamos a hablar aquí en este caso de 4 modelos de feedback. El primero sería pues feedback CSS o esto en, digamos en inglés, ¿vale? Es continuar, empezar y parar, ¿no? Aquí luego os lo cambio, que se me ha quedado ahí otra información, pero el feedback, este CSS de estas siglas, quiere decir que es bueno dar feedback de forma más asidua, ¿no? No solamente esperar hasta el final. Esto con el tema, por ejemplo, en temas de recursos humanos, ¿no? Se decía mucho esta evaluación del desempeño, ¿no?
que al final se hablaba de evaluación del desengaño, porque a lo mejor tenías, te reunían y lo único que te decían eran las cosas malas que habías hecho, ¿no? Y entonces, claro, eso era ya un desengaño, no era un feedback, en este caso positivo. Y entonces ahora ya, pues bueno, vamos aprendiendo y sobre todo hacerlo más veces en el tiempo, sobre todo si son a lo mejor formaciones largas y demás, ir dando feedback de forma más constante, en más tiempos, estipular tiempos para dar feedback en el sentido de no dejarlo todo para el final cuando no se pueden, digamos, hacer cambios, ¿no? Y no se pueden cambiar las cosas, ¿no? Entonces, este feedback CSS, pues eso, intentar tener hitos para obtener feedback en ciertos momentos, no dejarlo todo para el final cuando ya a lo mejor es tarde, ¿no? Luego el feedback mimo, que se llama, que viene de mantener, incorporar, modificar y omitir, ¿no? Hay veces que eso podemos decirle a la persona o queremos que nos digan, ¿no? Que esto lo digo sobre todo para preguntas de los cuestionarios de satisfacción que queráis hacer, pues a lo mejor nos interesa el tema de que me lo hagan con esta técnica, ¿no? De decirle, oye, pues dime algo, algo que creas que el curso tiene que mantener, o dime algo que, por ejemplo, quieres que se incorpore, ¿no? Todo esto, estas técnicas me ayudan a saber exactamente lo que yo a lo mejor sería interesante preguntar a la gente, ¿no? Y así obtener información de valor para mí, ¿no? Así que esta sería una muy buena técnica para eso. Y luego, en cuanto a omitir, me refiero a que a veces no es cierto, o sea, no es cierto, no es necesario ni preguntar todo ni decir todo, ¿no? Entonces, sabéis eso que se llama, una cosa es que seas sincero y otra es el sincericidio, ¿no? Que a veces, pues oye, hay cosas que se pueden omitir, no hay ningún problema, pero sí cosas que a lo mejor queremos que la gente nos aporte, que crea que podemos modificar, ¿no? Y el modelo SBI, que sería pues ponernos en situación, digamos, poner de ejemplo un comportamiento y luego ya decirle el impacto, ¿no? Esto tanto para recibir como para pedir feedback, ¿no? Y la técnica del sándwich, que sería, pues bueno, intentar, esto sobre todo cuando estamos haciendo feedback también, pues a lo mejor nosotros nos toca hacer feedback de la actividad o de los alumnos, o a lo mejor se lo queremos decir para que nos lo digan un poco con esta técnica, sería como un sándwich, ¿vale? Rebanadita, el tema de digamos, envolver el feedback negativo o de mejora con dos feedback positivos, ¿vale? Entonces, el feedback negativo es la lonchita esa de lo que queráis, ¿vale? La lonchita que va en medio del sándwich, y el feedback negativo es la rebanada de pan que va a un lado y la otra rebanada, ¿vale? Entonces, hacemos un sándwich, primero decimos una cosa positiva, luego viene el feedback de algo a lo mejor que necesite mejorar, y luego ya, bueno, aquí no sería muy feedback negativo en el sentido de que es un feedback, digamos, de algo que pueda mejorar, no quiero llamarlo negativo. La lonchita de lo que sea o el relleno que vosotros queráis y luego el otro trocito de pan, ¿vale? Entonces así la sensación que, digamos, se consigue es no solamente quedarnos con lo malo, porque muchas veces el feedback se ha confundido un poco con la crítica. El feedback no es crítica, el feedback es aportación, es retroalimentación, es gracias a esa información seguir creciendo y seguir mejorando, ¿no? Entonces también pues debemos preguntar de cierta forma. Por eso, para obtener un poco ese feedback que nosotros queremos, también los elementos de una encuesta tendrían que ser, por ejemplo, introducir la encuesta. Oye, pues te hago esta encuesta que no te llevará más de tantos minutos hacerla, donde te pregunto sobre cómo ha sido para ti la percepción de este curso. Nuestros objetivos han sido estos, ¿crees que los hemos cumplido? ¿No? Una introducción que nos ayude a que la persona se centre en las respuestas que va a hacer. Por eso también es muy importante, yo creo, el tema de destinar una parte del tiempo de la formación al feedback, a la encuesta. Si lo hacemos en una encuesta o si lo hacemos en una mesa redonda, lo que sea, pero sí destinar un tiempo, porque al final si la encuesta nos la van a rellenar en cualquier lado en un minuto de forma rápida, la gente no va a tener y no se va a parar a pensar, ¿no? Entonces, por eso, importante, vamos a decirle si es anónima o no, también interesante. Y luego considerar al público al que nos dirigimos, el tema de qué le vamos a preguntar, cómo le vamos a preguntar,
¿vale? Y solamente las preguntas necesarias. Muchas veces se pone una encuesta pues que a lo mejor se ha cogido como una plantilla, que es la que se lleva utilizando toda la vida. ¿Sabéis esa frase? Que es una frase que a veces tiene mucho peligro de no, siempre se ha hecho así. Bueno, pues ese siempre se ha hecho así, a lo mejor hace que una persona que ya haya rellenado esa encuesta 3.000 veces, pues ya se lo sepa, ¿no? Es como cuando yo voy a donar sangre, que ya me sé que lo que tengo que poner todo es no, 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 y en la última pregunta te pregunto, ¿has entendido todas las respuestas? Y ya esa es la que sí, ¿no? Pero ya lo haces un poco automático, ¿no? Pues lo mismo, pues solamente las respuestas, las preguntas necesarias que realmente queráis obtener respuestas y feedback e información que os sea de valor para mejorar la formación o que sea interesante para ir recopilando en la información. Y finalizar, a lo mejor también ponemos 3 preguntas, pero las que queráis, con preguntas abiertas, dejarle a la gente que también se pueda exponer. Luego, como veíamos ayer con el tema de la inteligencia artificial, nos ayudará un poco a recopilar esas respuestas, sobre todo si son muchas, son preguntas abiertas, pues a que nos digan un poco y nos resuma si son más de un perfil más positivo, perfil más que no están de acuerdo, ¿no? Que también eso, por ejemplo, la inteligencia artificial en eso va avanzando, ¿no? Entonces, pues oye, 3 preguntitas abiertas donde la gente pues pueda aportarnos, ¿no? Y muchas veces, de verdad, eso es como es como el anuncio este creo que es de una tarjeta de crédito, ¿no? Que dice no sé cuánto, tanto. El que no sé quién haga esto no tiene precio. Pues lo mismo. Al final, un feedback bien hecho y un feedback bien reportado en este caso, que luego nosotros podamos trabajar con él, eso no tiene precio. O sea, el que alguien nos dé este regalo, porque en realidad un feedback bien hecho y un feedback, claro, bien hecho quiere decir que las preguntas estén bien elaboradas, que el cuestionario sea rápido, sencillo, no podemos tener a una persona ahí 15 minutos rellenando un cuestionario, de verdad que a veces eso no nos sirve mucho. Eso es un regalo. El que nos den esa información, de verdad que es un regalo para poder, en este caso, mejorar. Muchísimas gracias, gracias también por vuestro feedback, gracias por vuestro regalo. Espero que lo que hayamos visto pues os haya sido útil, conozcamos un poco todas las posibilidades. No digo que lo vayamos a utilizar todo, pero sí entender que también la formación cambia, evoluciona y gracias a las herramientas tecnológicas pues tenemos un montón de posibilidades, ¿no? Hasta luego.